El día lunes se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hubo algunas marchas en la ciudad de Buenos Aires. Esto se hace, recordemos, en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en la República Dominicana el 25 de noviembre del año 60 por el régimen de Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal eran activistas políticas. En línea tenemos a Victoria Aguirre. Victoria Aguirre es abogada, es integrante del MUMALAL, el movimiento de las mujeres de la matria latinoamericana, y es la responsable de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Gracias a ustedes por el contacto. Muy amable. Bueno, se dio esto, yo sé que específicamente ustedes el lunes entre las consignas estaba la violencia que están sufriendo en estos momentos las mujeres en Latinoamérica y sobre todo, como ustedes llaman, las mujeres de pollera en Bolivia. Pero más allá de esto, ustedes vienen tomando y mandando información de cómo está el tema de los femicidios, el tema de la violencia de género acá en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y en ese punto te queríamos consultar, ¿ha habido avances en los últimos años, retrocesos? ¿Cómo la ves, Victoria? Sí, mira, nosotras el lunes marchamos con la consigna de Matria libre de golpes, justamente anclándolo, ¿no?, a todo lo que sucede en Latinoamérica, esto que mencionabas recién, y también una vez más exigiéndole al Estado argentino que implemente políticas que tiendan a erradicar realmente la violencia de género y terminen con los femicidios, ¿no? Nosotras tenemos registrados al 24 de noviembre 246 femicidios en la Argentina. Cada 32 horas asesinan a una mujer, y la verdad es que eso nos parece que ya no puede seguir pasando. En cuanto a avances y retrocesos, la verdad es que en estos 4 años hubo muchos más retrocesos que avances, no solo porque la violencia ha crecido, sino que justamente en el contexto de ajuste la violencia se recrudece. Y cuando hablamos de esa violencia de ajuste, hablamos de la violencia física que ejercen sobre nosotros, y también la violencia institucional en la precarización laboral, en los recortes a la salud pública. Hay como un montón de situaciones violentas que tienen que ver con el Estado ausente que se masifican y se hacen mucho más fuertes, ¿no?, en estos contextos. Y en el caso de esto de lo que se va buscando, de las leyes que tienen que ver con la paridad de género, que es leyes tan discutidas, ¿no? Porque la verdad son muy discutidas, porque uno siempre se pregunta si por ahí en algunos lugares no tendría que haber más mujeres que hombres. Bueno, ha pasado en partidos políticos en el interior del país que no les permitieron tener en conducciones una lista única, claro, ¿no?, de mujeres. En mujeres, claro. Creo que fue en el Partido Obrero, creo que fue en la izquierda. Sí. Todo lo que sea así impuesto por ley es polémico. Pero, ¿ustedes han visto avances en esto? ¿O se ve esto que vemos mucho, que siempre atrás están los hombres? Bueno, eso, digamos, esto que tocás es re interesante, porque durante este año, que fue un año electoral encima, nosotras vemos que hay un avance con el tema de la paridad, ¿no?, en esto del respeto de uno y uno en la lista. Pero, ¿quién encabeza la lista? Masculino. Sí. ¿No? Entonces, termina siendo muy retórico la cuestión, porque a la hora de poner una feminista en la lista, de hecho el hashtag de este año con respecto a las elecciones fue ese, feministas en las listas, porque también es eso, digamos, no solo necesitas que las mujeres lleguemos a esos lugares de decisión, sino que también lo hagamos con esta perspectiva de género real, ¿no? Que también ocurre, digamos, no voy a decir que no hay hombres que no tengan perspectiva de género, pasa también,
porque si no, no te sirve, digamos, si no, vos podés tener un excelente cupo de 50-50, pero si vos tenés de esos que están ahí, el 80 no tiene una mirada abierta en perspectiva de género, y estás como igual, ¿no? Claro. No, eso no te lo garantiza, no te garantiza que vos tengas una política pública que esté atravesada por la mirada de género. Entonces eso no logras el cambio que estás buscando con esta paridad, porque la mentada paridad es justamente para que al momento de tomar una decisión vos tengas dos miradas sobre ese mismo conflicto. Claro. No, yo decía tema polémico porque, por ejemplo, ahora a veces hay cosas que uno no sabe si realmente se está profundizando o es una moda. Es decir, bueno, ahora tenemos que poner mujeres. Porque uno está viendo eso en algunos sindicatos, por ejemplo, pero da la casualidad. Voy a tomar un ejemplo concreto porque es uno de los que me llamó mucho la atención, que es UTE en la capital, va a elecciones. Siempre Tito Nena o Eduardo López hacen como 20 años, son una familia. Entonces ahora Eduardo López dice, tiene que haber al frente tenemos que ver el tema género, va mi mujer. Y bueno, pone a su mujer Graciano, eso nos pasa que en es la política docente también, en la política partidaria, ¿no? En las elecciones de las provincias lo ven mucho. Claro, entonces un tema, uno dice, bueno, es un tema hasta medio, claro, si esto uno lo habla, seguramente va a decir que tiene toda la formación, pero qué sé yo, uno siempre sospecha cuando dice, bueno, pero justo es la mujer, y en el interior del país pasa con los gobernadores, que es el de Santiago del Estero, se va él, pone y entra la mujer y todo esto. ¿Vos pensás que esto es el comienzo, pero que después va a existir un momento que va a ser por méritos la cosa? Es que en realidad me parece a mí me parece que los cupos son necesarios. Hoy como estamos, tenés que hacerlo por ley, porque si no, ese espacio no te lo van a dar nunca. Eso me parece, eso es una realidad que, si bien puedo o no compartir, digamos, la escala, para mí lo ideal es que no existiera el cupo, no tengamos que necesitarlo, ¿no? Claro. Eso es lo ideal. Pero hoy se necesita. Eso no pasa, claro. Hoy lo necesitas, que por lo menos la ley te diga que un 30% de mujeres tienen que ocupar ese espacio, en los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Pero después la realidad es que el sindicato, como cualquier otro organismo que tiene su propio reglamento y su propia construcción, tiene que ir en este proceso de construcción y entender que la participación de las mujeres y de los colectivos disidentes tiene que darse tiene que hacerse su camino, ¿no? O sea, lo esperable es que en futuras elecciones, en los sindicatos, las mismas organizaciones entiendan esta perspectiva y que las personas que integren esa lista tengan esta perspectiva, vinculada a cambiar la matriz patriarcal, digamos, que tienen los sindicatos, por ejemplo. De hecho, la semana pasada, en la última sesión del Congreso, se votó justamente la inclusión de mujeres y jóvenes dentro de los directorios de los sindicatos. ¿Por qué? Porque, digamos, y sin ningún tipo de sanción, no es que hay una sanción si no lo cumplen, sino que la idea es que los sindicatos que son catalogados como masculinos en la tarea que realizan, también esos sindicatos están integrados por mujeres muchas veces, porque están en la tarea de administración, están en otras tareas que por ahí no son las específicas del rubro, pero sí integran ese sindicato. Entonces, esas son voces que no están siendo escuchadas. Entonces, el proyecto lo que propone es que mínimamente tiene que subir una de esas mujeres, tiene que integrar el directorio, y una persona joven entre 18 y 35 años. O sea, son pequeños parches que en realidad con lo que se busca con estos parches, o lo que yo entiendo la lógica de estos parches, es que vos empieces a generar como esta conciencia de que es necesaria esa otra mirada que vos no la estás incluyendo.
Está muy claro, Victoria. Victoria, ¿cómo ves que viene, bueno, ahora va a haber cambio de gobierno? Hay algunas discusiones en estos días, hubo mucho ruido entre la Iglesia y sectores de la política porque Fernández había dicho que iba a mandar una ley, después Fernández dijo que por ahí, hablo del presidente electo, dijo que por ahí la ley no la manda él, sino que va a tratar que la manden otro por su amistad con el Papa. Bueno, todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves? ¿Pensás que este año que viene se va a discutir la despenalización del aborto y la interrupción voluntaria? Si se va a mantener la misma ley, si va a ser otra ley, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que esperamos, o sea, lo que pasa es que ahí yo tengo una visión, no sé, más crítica, digamos. Yo espero que la verdad es que todo lo que se avanzó el año pasado en un proyecto de ley que fue muy difícil de consensuar, que todo ese trabajo no quede en la nada y que tengamos que volver a empezar. Eso por un lado. Con lo cual espero que no exista otro proyecto, o si el proyecto que existe sea una réplica casi idéntica y de hecho mejorada de lo que se logró consensuar. Y yo creo que con respecto a la despenalización me parece que es lo que primero deberíamos poder tratar. O sea, lo ideal sería que podamos tratar la interrupción voluntaria del embarazo y con las garantías del Estado, ¿no? Pero bueno, si eso vemos que no es posible, que yo no sé, la verdad que va a ser un año muy difícil a nivel socioeconómico en la Argentina. También eso yo creo que hay que leerlo en ese contexto. Yo creo que la despenalización la veo más posible que la legalización. Claro, uno ve eso también un poco, porque en la despenalización inclusive la Iglesia daría más o menos vía libre, lo que en donde está dura, yo digo por los compromisos que hay, que todo el mundo va al Vaticano, ¿no? Larreta volvió ahora al Vaticano, Fernández fue 3 veces al Vaticano en los últimos meses. Cosa que no me explico, ¿no? Desde lo personal no entiendo que... No entiendo, digamos, no estaría entendiendo el motivo. No, bueno, es medio raro escuchar a un futuro como Felipe Solá, un futuro que sería canciller, decir que van a estar guiados por el Papa en las cosas de la cotidianeidad. Suena medio raro, ¿no? En el siglo XXI, pero... No suena raro, suena a que realmente tenemos un retroceso enorme y que no podemos seguir teniendo la mirada de la mirada religiosa sobre ningún tipo de aspecto de gobierno. La realidad es esa, no podemos, o sea, yo no quiero un presidente que me diga, bueno, gracias a Dios conseguimos tal cosa, o espero que gracias a Dios yo tengo fe que nos vaya bien. O sea, la realidad es que me parece que sí, no es raro, digamos, es un retroceso. Es un retroceso, digamos, no podemos seguir esperando la luz que nos ilumine. Me parece que eso lo dejo a cada uno y para su fuero íntimo, que me parece que todos tenemos nuestro grado de fe y nuestras creencias, y son totalmente respetadas todas, pero me parece que en una gestión pública y como Estado nacional, la verdad es que no tendríamos que, porque digamos, no tendríamos que tener que pedirle a Dios nada, tendríamos que poder gestionarlo y resolverlo como un Estado laico. Bueno, pero se ha dado en los últimos años, inclusive hay organizaciones sociales que forman parte de lo que se llama los Cayetanos, es decir, así que bueno, estamos en un momento, yo coincido con vos, es un momento de retroceso. No, pero a lo que iba, que creo que coincidiendo con vos un poco, me parece que la despenalización puede ser más fácil, más factible, es decir, que se baje el tono del proyecto anterior a una despenalización y poco más, ¿no? Y a un protocolo. Lo que pasa es que son dos proyectos distintos, son dos garantías distintas. Hoy la realidad es que el aborto es una cuestión de salud pública. Claro. Y creo que ahí ya no hay más discusiones, por lo menos en una gran parte de la sociedad esa parte se va entendiendo. Lo que pasa es que sinceramente fue muy polarizado esto, entonces es difícil. Yo sé que es difícil y lo entendemos en ese sentido, pero por eso son dos proyectos distintos. Una cosa es o sea, la persona que decide abortar
aborta. Exacto. A pesar de su vida, aborta. Sí. Esto es lo que hay que entender. Entonces, como Estado, tenemos que decir qué vamos a hacer con eso. Claro. Porque esa persona que decidió abortar, aborta. Lo va a hacer. Y lo va a hacer de la peor manera si no hay... Lo va a hacer de la forma lo va a hacer de la forma que pueda. Claro. ¿Sí? La que lo pueda pagar, lo va a pagar. Claro. Y la que no lo pueda pagar, no va a poder pagar lo que pueda pagar. ¿No? Entonces, ahí es donde el Estado tiene que poner la mirada. Más allá de las cuestiones personales y las decisiones que cada uno puede tomar en su fuero íntimo y todo, porque esas decisiones también, o sea, a la mujer que decía abortar o a la persona que decía abortar, estas cuestiones intrínsecamente personales también le pasan por el cuerpo, ¿no? También tiene ese debate, ese fuero íntimo en base a su religión, en base a sus creencias, también lo tiene. Entonces, si esa persona ya lo resolvió y decidió el sí o el no, el Estado se lo tiene que garantizar. El Estado no puede volver a cuestionar la decisión que ya está tomada. Porque es una cuestión de salud pública, porque el tema termina siendo ese. Termina siendo el acceso y el no acceso a la salud. Entonces, eso es por un lado. Y después la despenalización, es la verdad que en este contexto donde vos tenés derechos que son negados y instancias de salud que no llegan, que no son accesibles, penalizar una decisión, me parece que la verdad eso es de mucho retroceso. Primero porque ya la ILE, digamos, el protocolo de interrupción legal del embarazo, te presupone tres momentos donde es legal la interrupción. Entonces, no despenalizarlo es hasta desconocer el protocolo. ¿Entendés? Estamos teniendo una coalición ahí de derechos bastante complicados. Está claro, está muy claro. Victoria, yo te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Gracias, lo mismo para vos. Adiós.